presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos a esta hora a nuestro invitado Carlos Trapani, quien es coordinador general de SECODAP, además investigador de la Universidad Católica Andrés Bello. Le agradezco profundamente recibir nuestra llamada. Bienvenido, buenas tardes. Un gusto saludarte. Mucho interés de conversar con nuestro invitado acerca del tema que nos ocupa, que tiene que ver con los distintos casos de maltrato infantil, lo que dicen de lo que está ocurriendo con la sociedad venezolana. Yo le pedí un primer comentario sobre uno de los más escandalosos, por calificarlo de alguna manera, y más tristes, más dolorosos, que tiene que ver con este pequeñito que fue abusado y grabado por acción de varios familiares, incluyendo, entiendo, a su madre, quien acaba de ser detenida, por cierto, en Colombia. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Ese hecho que ocurrió en Barquisimeto, creo que nos llevó a una profunda reflexión sobre cuál es nuestro rol como adultos en la vida de los niños, ¿no? SECODAP durante muchísimos años y en tu espacio hemos denunciado cómo los contextos de violencia en los niños se han ido incrementando progresivamente. Cómo la violencia no es solo más frecuente, sino la violencia ahora es más severa. Y bueno, situaciones de abuso sexual, acoso escolar, violencia social, violencia familiar, marca la vida de los niños. Entonces, el llamado es a pensar, cómo el adulto le puede potenciar la vida de un niño o se la puede minimizar en un contexto de violencia. Y desde SECODAP siempre hemos apostado a la prevención, al fortalecimiento de las capacidades de la familia, al acompañamiento, y evitar que estos hechos se materialicen. Ahora, yo tengo que preguntarle, porque francamente este caso es incalificable. De hecho, ha generado el rechazo generalizado de la ciudadanía, sobre todo en redes sociales, sobre el entorno de este pequeñito y las personas involucradas, yo insisto, incluyendo a su madre, que según el fiscal designado por la constituyente, fue capturada ahora mismo en Cúcuta, en Colombia. Lo escuchamos. Mira, la agresión sexual siempre ocurre por personas cercanas al entorno del niño. Son padres, abuelos, tíos, incluso madres, mujeres, como se refleja en el video. Y afecta a niñas y a niños, ¿no? Hay que superar como esos mitos sociales que solo son las mujeres quienes pueden ser víctimas de violencia sexual. Ahora, ¿por qué son personas cercanas al niño? Bueno, porque en base a una relación de confianza materializan el abuso. Y hay que estar atento, a cómo es ese sistema de relaciones del niño con los adultos en el seno de una familia. Y creo que aquí el mensaje es vencer la incredulidad y la importancia de creer los reportes de los niños, de estar atento a las señales de alarma. Si un niño no quiere estar con un adulto, si un niño manifiesta incomodidad, si hay un adulto que insistentemente quiere estar solo con el niño o da expresiones de afecto que sobrepasan los parámetros normales de una relación afectuosa sincera. O sea, ahí son señales de alarma. Fíjate que en nuestra cultura obligamos a los niños a abrazar, obligamos a los niños a besar, obligamos a los niños a dar la mano, a tener expresiones de afecto cuando no necesariamente lo sienten así. Entonces, implica pensar, cómo generamos en los niños entornos de seguridad y protección. ¿Cómo podemos hablar, por ejemplo, temas vinculados a la sexualidad? ¿Cómo podemos generar en el niño un espacio donde él pueda también protegerse a sí mismo? Entonces, yo creo que hay que hacer un esfuerzo enorme en pedagogía ciudadana que permita, construir en los niños un presente mucho mejor. Nos llamó la atención la reacción inicial de nuestro invitado en redes sociales. Yo comparto algunos de esos mensajes. Quisiera andar en ello. Carlos Trapani decía hace algunos días estos hechos, y nos referimos a, si me permite, esta situación abominable de este abuso sufrido por un pequeñito, por su entorno más cercano, incluyendo su madre, que fue grabado y trascendió
a las redes sociales. Estos hechos, decía Carlos Trapani, nuestro invitado, deben ser sancionados con la severidad que la ley contempla. Agresiones de este tipo son un claro indicador de una debilidad en la estructura familiar y social. Y yo le pediría un comentario sobre este tema. Lo escuchamos. Fíjate, las familias han vivido circunstancias muy adversas. Hemos vivido contextos de protesta, de polarización, de apagones, de pandemia, de desabastecimiento. Y todas estas circunstancias, afectan la estructura familiar, el sistema de relaciones aunado a la migración. Entonces, la familia no tiene en estos momentos mecanismos o servicios de apoyo. Por ejemplo, si yo soy un papá que tengo un cuadro depresivo, estoy sin trabajo, no consigo cómo cubrir mis necesidades básicas, ese estrés se va a traducir en violencia. Entonces, no hay servicios de apoyo, no hay programas que puedan atender cómo yo puedo hacer una parentalidad de forma positiva y no violenta. No hay programas de formación en materia de salud sexual y reproductiva. Las rutas de atención se desconocen en muchos casos. Entonces, tienes un tema también que has normalizado circunstancias que no son normales, ¿no? Yo creo que el llamado es a recuperar esa conciencia ciudadana y, rescatar a la familia, más allá que sea el cliché, que es la célula fundamental de la sociedad, es el apoyo, es el cimiento, porque yo aprendo a ser ciudadano en la familia, yo aprendo un sistema de habilidades sociales en la familia, pero la familia también requiere apoyo, requiere asistencia, y eso por años se ha ido abandonando. Y por otro lado, la sociedad, tenemos una sociedad profundamente violenta, profundamente herida, profundamente lastimada, donde, hemos, por el contexto que hemos vivido, hemos tratado de resolver nuestros propios problemas y no vemos la comunidad como una finalidad común. Entonces yo creo que ahí, hay muchos retos, hay que hacer muchos esfuerzos en poder sanar estas heridas sociales y familiares. Ahora, mencionamos este caso, insisto, el impacto que ha tenido en la sociedad venezolana, pero llevamos, digamos, varios días y semanas reseñando, leyendo situaciones similares o, que reflejan el abuso contra menores en nuestro país, en distintas entidades de Venezuela. Yo le pediría un comentario, otra vez, si esto es reflejo de la crisis que atraviesa nuestro país y a la luz de su experiencia, si, las cifras de lo que hemos visto son comunes, están en el rango de lo que veíamos en el pasado. ¿Qué puede compartir con nosotros? Lo escuchamos. Mira, empiezo por las cifras. Tenemos un problema de cifras oficiales. Y al no tener una cifra oficial, yo no puedo tener una mirada histórica de cómo es el comportamiento de la violencia hacia los niños. Yo no te puedo afirmar que ha disminuido, que ha aumentado, que se mantiene igual. Yo no te puedo decir, desde el punto de vista oficial, qué grupo etario es el más afectado y por qué tipo de delito. Tampoco te puedo afirmar territorialmente dónde hay mayor incidencia y por el tipo de delito. Entonces, al no tener dato oficial, es muy difícil poder priorizar. Y si yo no puedo priorizar, no puedo prevenir. Y si yo voy a hacer intervención, lo voy a hacer intuitivamente. Entonces, es importante la data oficial. Y no se trata de saber quién es la víctima, sino se trata de tener los criterios demográficos y la caracterización social de cómo es el comportamiento de la violencia hacia los niños. Y lamentablemente como país, las autoridades no han madurado la importancia de tener los datos accesibles y que haya contraloría sobre esa información. Entonces, desde SECODAP, al menos los casos que hemos recibido en SECODAP, sí vemos un incremento. Y los datos de SECODAP, es un grano de mostaza dentro de un mar de problemas. SECODAP no recibe la totalidad de los casos. Y creo que hay muchos casos que quedan invisibilizados o en silencio. Pero con los que hemos recibido podemos identificar que hay un incremento, sobre todo en la violencia familiar y en la violencia sexual, donde los principales agresores son padres y madres. Entonces ahí yo creo que hay un reto de poder identificar, desde el punto de vista de datos, cuál es la mayor tendencia. ¿Y a qué obedece esto? Creo que hay razones estructurales. Hay razones que se relacionan a la impunidad, creo que es la principal razón. La manera que cometen estos hechos y no haya sanción irresponsable, estos hechos se van a repetir. Hay la fantasía de que incrementando las penas hay un desestímulo para que se cometan delitos, y no es verdad. Fíjate, te pongo un ejemplo concreto. En el año 2015 se reforma la LOGNA y las penas para los adolescentes se incrementaron a 10 años. Y eso se hizo sin ningún proceso de formación, ni de preparación,
ni de políticas públicas, ni programas, ni servicios. A tantos años de la reforma, bueno, ¿cuál es el balance? Entonces no es cierto que incrementando las penas hay un desestímulo. Te puedo colocar otro ejemplo. El delito de homicidio en Venezuela tiene una pena de 30 años aproximadamente. Y no porque tenga una pena de 30 años haya menos homicidios. Si hay impunidad, habrá más violencia. O sea, la impunidad es una causa estructural de lo que está ocurriendo. También, bueno, la fragilidad en la estructura familiar, producto de la migración, producto del abandono, producto de la separación familiar, es una causa. Los contextos de pobreza y de desigualdad, bueno, como en la familia el no poder cubrir sus necesidades básicas, bueno, hace que se genere un entorno de violencia. La debilidad de la estructura escolar también es un espacio también que genera dificultades. Entonces, bueno, yo creo que esas son las causas que generan problemas y dificultades donde los niños son los que sufren las consecuencias de la violencia. Si permite nuestro invitado, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme justamente a qué hacer, cómo abordar esta situación, si es posible que se tomen medidas y si es posible cambiar, digamos, las actuales circunstancias sin atacar el problema estructural, que entiendo tiene que ver o está directamente relacionado con la crisis profunda que afecta a nuestro país. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando en esta parte del programa con Carlos Trapani, quien es coordinador de SECODAP, conoce perfectamente el tema que debatimos en esta parte del programa, Centros Comunitarios de Aprendizaje. Y yo les hago una inquietud acerca de cómo abordar esta situación. Veía o leía, mejor dicho, una declaración del director fundador de SECODAP, Fernando Pereira, que, bueno, sugería la necesidad de reformar o incluso redactar, aprobar nuevas leyes contra el abuso infantil que incluyan recuperar, la recuperación, mejor dicho, de las víctimas. ¿Qué puede decir nuestro invitado? Lo escuchamos. Fíjate, más allá del problema legislativo, creo que hay un problema de implementación de lo que está ya aprobado. Tenemos una ley de protección contra el abuso sexual que ya tiene un año de vigencia y bueno, todavía creo que hay un reto y un desafío importante en poder garantizar no solo estrategias de intervención, sino también estrategias de prevención y promoción. Creo que ese es el reto. El problema no es tener más leyes, sino las leyes que tenemos sean cumplidas, haya inversión, hayan programas, hayan servicios, cómo incorporamos la prevención en la estrategia educativa. Podemos tener todas las leyes posibles, pero si eso no se traduce en acción y en resultados concretos, bueno, es un eufemismo.
La ley es importante, sí, pero no es la única estrategia para hablar de prevención de la violencia. La ley es una pata más de una mesa que requiere un conjunto de medidas, que parte de datos, como ya te había comentado, de inversión, de políticas públicas, parte de espacios de participación social, donde la sociedad puede hacerse protagonista y corresponsable de estas acciones. Entonces es un conjunto de estrategias. La ley por sí sola, bueno, podemos caer en ese bicho del fetichismo legal, que pensamos que toda la ley se resuelve, y bueno, la realidad venezolana nos ha demostrado que no es así. Ahora mismo pienso en la infancia en general. Es el peor momento para la niñez en Venezuela, porque están estos casos de abusos, e insisto, que nos ha tocado leer y reseñar, pero también, bueno, está la crisis profunda que afecta a nuestro país, que además incluye a los niños que han tenido que huir solos o con su familia de Venezuela. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, vivimos un contexto de emergencia humanitaria y eso, bueno, todos los padecemos. Podemos estar en desacuerdo en las causas que generan la emergencia, pero las consecuencias las sufrimos todos por igual. Que creo yo que es un momento difícil, que es un momento complejo. Fíjate que esta generación de niños ha sufrido apagones, pandemias, protestas, una guerra en Europa. Bueno, hemos vivido de todo en estos últimos meses. Hemos visto el impacto de la migración y bueno, ahora como la maternidad y la paternidad se ejerce a distancia por una red social. Entonces, bueno, es un contexto difícil. ¿Estamos condenados a la violencia? No. ¿No hay nada que hacer? No se trata de eso. Yo creo que hay mucho que hacer y podemos revertir a corto, mediano y largo plazo estas circunstancias que estos son tan difíciles. Pero el primer paso para reconocer los problemas es reconocer que tenemos un problema. Y en función a eso, bueno, que el tema de infancia sea un tema que convoque y genere los mayores consensos y ponernos de acuerdo en cómo protegemos a los niños de acuerdo a los parámetros que establece la Convención de los Derechos del Niño, que es nuestro marco normativo universal, que es referencial. Eso implica políticas públicas, espacios de participación, inversión en infancia, fortalecimiento de la institucionalidad pública que permite una adecuada atención. Ese es el rol del Estado. Y eso por esas debilidades es que vemos los casos tan dolorosos que estamos viendo. Claro, pienso, por ejemplo, en la alimentación, lo que arrojó la encuesta de condiciones de vida de la Universidad Católica Andrés Bello. Ellos mencionaban, en el caso, por ejemplo, del programa de alimentación escolar, sigue siendo deficiente considerando focalización y frecuencia del servicio, ni hablar de la cobertura educativa y el número de niños que han abandonado la escuela. Yo le pediría un comentario, lo escuchamos. La realidad educativa es dramática de acuerdo a los datos en COVID. Fíjate que también en COVID habla de una mejora en ingresos y empleo, pero bueno, depende en qué acera lo estamos viendo, porque puede haber mejorías en el sector privado, no necesariamente en el sector público. Y lo que sí es contundente la encuesta en hablar de las brechas y las desigualdades, que en pandemia se profundizaron. Entonces, si no logramos garantizar que los niños vayan a la escuela, si tenemos más de 1,5 millones de niños que no sabemos dónde están porque no están escolarizados, si el programa de alimentación escolar, bueno, no permite cubrir las necesidades calóricas básicas de los niños, bueno, ahí hay un reflejo de que es muy grande las omisiones que tiene el Estado hacia los niños y bueno, por eso las consecuencias tan difíciles, bueno, que los niños están sufriendo hoy día. Nuestro invitado conoce perfectamente cuál es la situación, sobre todo de los pequeñitos que han abandonado nuestro país, insisto, solos y acompañados, incluyendo aquellos que han cruzado la selva del Darién y han perdido a sus familiares, incluyendo a sus padres en el trayecto. Y yo le pediría un comentario sobre las políticas públicas que son necesarias para hacer frente a esta situación. Lo escuchamos. Disculpa, no te llegué a escuchar lo último. Sí, no, le preguntaba a Carlos Trapani sobre los pequeñitos que han tenido que salir de nuestro país, incluyendo aquellos que solos o acompañados han tenido que cruzar la selva del Darién. ¿Qué puede decirnos? Hablamos de la migración forzada, y la migración forzada surge porque papá y mamá no migran por placer, no migran por turismo, no migran porque quieren cambiar de domicilio. Migran, bueno, frente a un deterioro en las condiciones de vida y se ve la migración como una opción de supervivencia. Y en ese proceso migratorio, bueno, la familia tiene que tomar esa difícil decisión de migrar solos o con los niños. Ambas situaciones representan riesgo y representan dificultades.
la migración de Venezuela tiene un fenómeno particular, de una cantidad importante de niños que se quedan en el país, pero han perdido el contacto del papá, de mamá o de ambos, que es lo que en Secod hemos llamado niñez dejada atrás. Entonces, es un contexto más que se suma a esta problemática histórica que sufren las niñas en Venezuela. Bueno, de hecho, en la encuesta en COVID 2022, el perfil de la emigración reciente habla de un número importante, más del 50% de hijos que han salido de nuestro país, o al menos ese es el parentesco que tienen con el jefe del hogar, y seguramente es reflejo de lo que comenta nuestro invitado, ¿correcto? Por eso el bono demográfico en Venezuela, empeoró. Por eso nuestra población económicamente activa disminuyó. Entonces, tenemos que pensar en los impactos a mediano y largo plazo. Si tenemos el bono demográfico comprometido, si tenemos una fragilidad en el sistema escolar, si la familia venezolana no puede alimentarse de forma correcta y adecuada, entonces, ¿cuál va a ser el impacto a mediano plazo? Entonces, vamos a tener niños de primera y niños de segunda. Niños que se pueden alimentar y tienen acceso a una educación de calidad, y la gran mayoría que no puede tener esos beneficios o ejercer esos derechos. Entonces, el reto es importantísimo, y sobre todo revertir ese contexto de violencia que hoy nos está afectando tanto. Carlos Trapani, gracias por atendernos a estos minutos, abogado, coordinador general de Secodap, quien conoce perfectamente el tema que debatimos en los centros comunitarios de aprendizaje. Gracias. Nosotros vamos a la pausa y regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Jorge el Solitario, el último ejemplar de su especie. El 24 de junio de 2012, Jorge el Solitario, una tortuga gigante proveniente de la isla Pinta en las Islas Galápagos, moriría de un paro cardíaco. Este evento marcaría la extinción de su especie en vida silvestre. Jorge el Solitario fue descubierto en 1971. No se habían visto tortugas terrestres en la isla de Pinta desde 1906. Durante 2 siglos, bucaneros y barcos balleneros acabaron con ellas. Jorge fue trasladado a la estación biológica Charles Darwin en la isla de Santa Cruz, y allí permaneció en un largo cautiverio en solitario, apenas mostrándose de vez en cuando ante los turistas. Tras varios intentos fallidos de encontrar hembras iguales a Jorge en su isla de origen, los investigadores decidieron ofrecerle hembras de otras islas, con la esperanza de que engendrara algún híbrido viable. No obstante, Jorge no mostró interés en ellas. Entonces, se contrató a una joven investigadora suiza con experiencia en reproducción asistida en zoológicos quien, con diversas técnicas, logró apenas despertar la sexualidad de Jorge. A los pocos meses, la joven suiza debió partir y Jorge volvió a su usual ostracismo. Jorge murió sin dejar progenie, pero al año siguiente de su muerte, se publicó un trabajo que confirmaba la existencia de tortugas gigantes en otra de las Islas Galápagos, cuyo ADN provendría de ancestros de Jorge, el Solitario.
Se presume que habrían sido trasladadas desde la isla Pinta siglos atrás por los mismos bucaneros y balleneros. Este hallazgo abre la posibilidad de, al menos, restablecer poblaciones de tortugas gigantes muy parecidas a Jorge el Solitario en la isla de Pinta. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo en RCR 750, la radio que se ve. Claro y raspado. Estamos, amigos, en Conexión 750 y a esta hora saludamos a nuestro invitado Iván Freites, quien es secretario de Profesionales y Técnicos de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela. Le agradezco recibir nuestra comunicación. Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Un gusto conversar con nuestro invitado y, bueno, apelar a su conocimiento experto sobre el tema que nos ocupa. Ha trascendido a través de las agencias de noticias que Estados Unidos supeditó la decisión de expandir operaciones de Chevron en Venezuela a lo que ocurra en el diálogo en México. Y yo le pediría un comentario acerca de este tema. Lo hemos analizado en otras oportunidades, pero ¿qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, nosotros hace 2 semanas aproximadamente salió el CEO, el gerente de Chevron acá en Estados Unidos, y de unas declaraciones que ellos nos estaban haciendo lobby con el gobierno de Venezuela. Eso lo hacía el gobierno de Estados Unidos, y ellos se adaptarán a lo que se establezcan los gobiernos, tal vez que el gobierno de Estados Unidos. Pero desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de trabajador petrolero, lo de Chevron, y no solo Chevron, las otras transnacionales, Total, las otras transnacionales que estaban en la faja, que estaban en toda Venezuela, esas transnacionales regresarían al país. Sería una buena noticia para los trabajadores, pero también también los trabajadores deberíamos estar preparados para hacer nuestras exigencias. ¿Por qué sería una buena noticia? Lo primero es que ya los trabajadores regresaríamos, pudiéramos tener un retroceso de 25 años. ¿Qué quiero decir con un retroceso de 25 años? Que volveríamos a tener derecho a la alimentación, no dependeríamos de una caja CLAP, sino de derechos que están establecidos en nuestra convención colectiva, derecho a la salud, derecho a ir a una clínica, a tratarnos en una clínica. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista social, el trabajador sería el principal ganador de que regresen las transnacionales a Venezuela. Claro, pero están las condiciones. Usted mencionaba en declaración del director ejecutivo de Chevron, Mike Wirth, y él lo que vino a decir en una entrevista con Bloomberg Televisión es que se necesitarían meses y años para comenzar a mantener y renovar los campos y equipos y cambiar cualquier actividad de inversión. ¿Qué opina usted? Le escuchamos. Sí, él habla de eso y es cierto. Chevron, te voy a hablar de Petropiar. En Petropiar la capacidad es 180,000 barriles, pero esos 180,000 barriles, el 60% lo opera PDVSA, el otro 40% Chevron.
Entonces, de esa producción, aproximadamente Chevron pudiera producir unos 40.000 barriles. Eso es una exageración decir que Chevron va a recuperar la producción de crudo en Venezuela. No tiene la capacidad instalada para lograr eso. De Petropiar, en estos momentos, la situación de Petropiar es que de esos 180.000 barriles, su promedio de producción en el año 2022 es de 49.000 barriles. Petroboscán, en el estado Zulia. Petroboscán puede llegar a producir 120.000 barriles y su promedio de producción en el año está en aproximadamente 29.000 barriles. Ahorita la producción desde el 14 de junio está en cero. En cero. Las condiciones de las instalaciones muy deterioradas. Ha habido saqueo en todos los equipos, las instalaciones, en todas las instalaciones en el estado Zulia están muy deterioradas y a la vez saqueadas. Entonces, no es tan fácil como lo dice la misma gente de Chevron en su representante oficial, hablar de que van a recuperar la producción en Venezuela. Con una producción anual de 29.000 barriles en el estado Zulia, de ahí que Chevron está produciendo cero, Petropial cero, Petropial 49, y Petroindependencia, que es una capacidad de producción muy baja, apenas unos 5.000 barriles diarios. Entonces eso no incide en verdad en que la producción en Venezuela va a mejorar de manera exponencial, ¿no? Eso no va a suceder. Y a la vez, solo que en el acuerdo que establezcan se le den las instalaciones de PDVSA a Chevron. Imagínate eso. Eso sería un acuerdo que, a pesar de que podría violar la Constitución y todo esto, que Venezuela no se respeta la Constitución, pero esto requiere de mucho trato y de mucha inversión. Pero la principal inversión que tiene que hacer Chevron es en el recurso humano en Venezuela, para que Chevron pueda y las transnacionales puedan tener una capacidad de producción de hace 25 años y que tenga un personal debidamente calificado, tiene que retroceder 25 años en Venezuela. Todas las transnacionales. Ahora, ¿hay instalaciones que entregar a las transnacionales en Venezuela si fuera el caso? Se lo pregunto porque hemos visto el deterioro por imágenes que han surgido de la industria petrolera que dan cuenta, bueno, de la destrucción interna de PDVSA. ¿Qué puede decirnos? ¿Qué información maneja usted? Lo escuchamos. Mira, el estado Zulia es el principal estado, el emblema universal en todo el universo de la producción de petróleo era el estado Zulia. 1.600.000 barriles producía el estado Zulia en el año 98. Ahorita no llega a 90.000 barriles. Yo anoche pasé en mis redes un video que me hicieron llegar a una gente del estado Zulia, donde están en una gabarra, y las condiciones de la gabarra son muy malas. Y así como está esa gabarra, están todas las instalaciones en el estado Zulia. Entonces, la recuperación no es tan fácil, porque el saqueo que ha habido, gente que desconoce el negocio petrolero, militares que se involucraron en esto, y gente que asaltó la industria, le han hecho un daño muy cuantioso y que requeriría de una alta inversión para nosotros lograr recuperar la producción, por lo menos a niveles de aproximadamente en 2-3 años se puede subir la producción a 1 millón de barriles, pero eso requeriría una inversión que pasa de los 100.000 millones de dólares. De los 20.000 millones de dólares. ¿Quién está dispuesto a invertir en Venezuela 20.000 millones de dólares? La Chevron estará dispuesta a invertir 1.000 millones de dólares bajo el régimen de Maduro. Estará dispuesta la Chevron, estará dispuesta la Total a invertir, a pesar de los acuerdos que hayan entre los gobiernos, entre los políticos. A través de esos acuerdos estarán estas empresas transnacionales
poner los intereses políticos por encima de sus intereses financieros. Entonces, eso hay que verlo. Le traslado estas inquietudes porque es que ni siquiera los iraníes han podido, entiendo yo, poner a funcionar en su máxima capacidad algunas de las refinerías que entiendo están bajo su control o administración, no sé, digamos, bajo qué términos, pero le pediría un comentario, por ejemplo, lo que ha ocurrido con la refinería El Palito, según medios de comunicación, incluso rusos, lo escuchamos. Sí, mira, lo primero que tienen los iraníes en contra es el idioma, la cultura. Eso también es una exageración decir que los iraníes van a operar las refinerías. No, eso no va a pasar. Tendrían que adaptarse la gente al idioma. Podrían tener gente que gerencia allí y que lleve el control, pero a nivel de gerencia. Pero perdón que lo interrumpa, pero es que ha sido el ministro de Petróleo de Irán, Javad Owi, quien anunció la puesta en marcha de la refinería El Palito en Venezuela después de completar su restauración. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, es una cosa lo que hablan los políticos y otra cosa es lo que sucede en realidad en una empresa de esta magnitud. La refinería El Palito, si puede procesar 80.000 barriles, es lo máximo que puede procesar, 80.000 barriles de petróleo. Pero el deterioro que ha habido en la refinería ha hecho de que requiere una alta inversión. $200 millones, que es lo que se dice que invirtieron los iraníes en refinería El Palito. Eso no da ni para hacer una inspección en la refinería. ¿Entiendes? Se necesita mucho más dinero para nosotros poder recuperar la refinería. Por lo menos en el centro refinerador Paraguaná, que sí te puedo dar números de allí exactos, se requiere por lo menos una inversión de $1.500 millones. ¿Quién está dispuesto a invertir $1.500 millones para que PDVSA administre esos $1.500 millones? ¿Habrá gente capaz de hacerlo? Eso es la pregunta que nos debemos hacer. La producción en el país no está ahorita. Si se llegan a recuperar las refinerías, la producción no abastecería el mercado interno. Es decir, nosotros podemos procesar en Amuay. Ahorita están en el proceso de reparación de una planta que sufrió daños hace más de un mes cuando hubo el blackout. Procesa 130.000 barriles. Cardón, 100.000 barriles. 230.000 barriles del CRP. 80 El Palito, son 300 barriles. Y 80 Puerto La Cruz, 400.000 barriles de petróleo que tenemos allí y tenemos que sacarlo. ¿De dónde lo vamos a sacar? Tenemos que obligatoriamente producir petróleo, y ese es el petróleo que requiere refinería El Palito y refinería Puerto La Cruz, es un petróleo liviano. Igualito refinería Cardón y refinería Amuay pueden procesar crudos pesados, medianos, y esos crudos medianos y Amuay puede procesar crudos pesados. Pero todo esto conlleva a que la producción tenemos que sacrificar la exportación por la refinación. Entonces todo esto nos conlleva a que obligatoriamente tiene que haber más producción de petróleo en Venezuela, y eso es en este momento, para lo que queda de año y lo que viene los próximos 6 meses del año que viene, no se ve que vaya a aumentar la producción más de 700.000 barriles por día en Venezuela. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a la situación de los trabajadores. Nos acompaña Iván Freites de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela. Vamos a la pausa y ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana. Por RCR 750 AM. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a hablar de su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y no un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Me parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó: cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro, en representación bonos 2020, el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por RCR 750, la radio que se ve. Contigo. Que les habla Eduardo Battistini de Primero Justicia. Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela. Porque hoy en día, por ejemplo, un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan, se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis, porque nada gratis es sostenible en el tiempo. Y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela, la reconstrucción de nuestro país no solamente es una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana, sino también vayamos a una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema. Contigo, solo por RCR, porque lo bueno une. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Hola, soy Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia. Les invito a sintonizarnos junto a Thais Peñalver los martes de justicia al mediodía en Buen Provecho. Conéctese con nosotros en @RCR750 y buen provecho. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca de la situación de la industria en nuestro país, tomando como punto de partida, bueno, lo que está en juego en las últimas horas. Estados Unidos, según algunas agencias de noticias, ha supeditado la decisión de expandir operaciones de empresas como Chevron a lo que ocurra en las negociaciones en México. Nos acompaña Iván Freites y yo
le pediría un comentario sobre lo que está ocurriendo con respecto a la situación de los trabajadores. Hemos visto distintas protestas y manifestaciones y no hay ninguna respuesta por parte del equipo, o mejor dicho, del régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Mira, lo primero que nosotros tenemos que es poner los pies sobre la tierra. En regímenes como el que impera en Venezuela no existen los sindicatos, no existen los partidos políticos. Lo que existe es que está bajo el dominio del que está en el poder en este momento en Venezuela. Entonces, es muy difícil la situación de los trabajadores. ¿Por qué? Porque nos fueron arrebatados todas las conquistas que hubo desde los años 30 hasta nuestros días, bueno, hasta que llegó Chávez. Y esas conquistas han sido arrebatadas, pero lo principal lo principal del trabajador, que es el salario, en Venezuela prácticamente no existe. Entonces vemos situaciones como que la OIT nos va a solucionar esto, la OIT o el otro, hablando con Maduro, dialogando con Maduro. No, eso no va a pasar. Eso no va a pasar hasta que nosotros nos volvamos a tener organizaciones que defiendan a los trabajadores, que son los sindicatos. Y eso, para que regrese Venezuela, tiene que primero regresar la institucionalidad democrática en el país. Entonces, la lucha de nosotros no es solo por el salario. Para tener salario tenemos que tener organizaciones que se sienten a hablar. Si llega la Chevron, si llega la Total, si llega las otras transnacionales, van a necesitar personas con quien reunirse en Venezuela. Y si esas personas no están, o los que están no están en la capacidad de sentarse a discutir con unas empresas de esta magnitud los beneficios de los trabajadores, entonces habría que apelar a condiciones extraoficiales para poder medio acordar que los ingresos del trabajador, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho a un salario digno, el derecho a tener sobretiempo, porque hasta eso nos lo quitaron en industria petrolera, en Venezuela, nos lo quitaron todo, absolutamente todo se perdió. Entonces, partiendo de allí, partiendo de que no tenemos sindicatos, de que no tenemos contratos colectivos, que no tenemos ni salario, ni utilidades, ni prestaciones sociales, nada, todo se perdió. Entonces, partiendo de allí, que hay que irse organizando, ir viendo, formando nuevos dirigentes. Es lamentable decirlo, pero la juventud en Venezuela huyó de Venezuela. Mira, el estado Zulia es el estado más atacado y que más daño ha sufrido por los regímenes chavistas maduristas. ¿Y quién es el estado que más exporta a Venezuela? No, el estado Zulia. Después de exportar petróleo, ahora exporta recursos humanos. Entonces, todo esto nos ha llevado a que nosotros tengamos que plantearle al país una salida, pero una salida consensuada, una salida real, una salida donde nosotros no estemos inventando de que no va a venir alguien que va a invadir el país, o que va a venir la OIT y nos va a solucionar esto. Eso no van a solucionar nada. La OIT no tiene esas funciones. En estos días escuchaba un dirigente sindical decir que la OIT no quería hablar de salario mínimo en Venezuela. No, es que la OIT no está para eso. La OIT no tiene nada que ver con los salarios de los países. La OIT es un organismo internacional para que las relaciones de los países y las relaciones internas de los países se lleven a cabo, que es lo que se planteó por lo que se le implantó una comisión de encuestas a Venezuela, a Nicolás Maduro. Esa comisión de encuestas era por la comisión tripartita, que se hacen todo de manera unilateral, la hace el gobierno, y el cálculo de salario mínimo se hace sin tomar en cuenta nada, lo que está establecido en la Constitución. Eso es lo único que ellos pueden opinar, pero de ahí a exigirle a Maduro que tiene que poner los salarios a nivel internacional, no, eso no lo van a hacer. Eso lo tenemos que exigir nosotros, pero tenemos que organizarnos. ¿Cuál es la situación de los trabajadores petroleros en materia de salario? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿es posible pensar en la recuperación de la industria en las actuales circunstancias laborales? Lo escuchamos. Mira, es muy difícil. Yo lo hablaba hace
hace unos días con un compañero que está acá en Houston, que trabaja con una transnacional. Ellos me preguntaban si había capacidad de respuesta, si en determinado momento se decide que regresen las operaciones de las transnacionales en Venezuela. El personal está fuera. Nosotros debemos tener personal activo y disponible y calificado, aproximadamente 15.000 trabajadores petroleros. Eso es más o menos lo que se necesita para recuperar la industria. Internamente sí tenemos gente, pero lamentablemente en los últimos 20 años no han recibido el adiestramiento que se requiere para mantenerse activo en la industria petrolera. La industria petrolera requiere de una formación permanente, una formación y un entrenamiento permanente. Entonces, imagínate, me dicen los compañeros allá en Refinería Cardón, hay una planta que se llama alquilación, donde se produce alquilatos, son gasolinas. Bueno, esa planta está parada desde el año 2013. Hay gente que ha ingresado y no sabe nada de la planta porque nunca ha tocado nada, porque nunca ha visto la planta en servicio. Entonces, eso es lo que nos vamos a encontrar. Es lo que nos vamos a encontrar y sobre lo que tenemos que batallarlo, sobre lo que tenemos que trabajar. Iván Freites, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos en esta parte del programa. Tiene que ver con la situación de la industria y, bueno, lo que se está discutiendo en el marco de las negociaciones en México, el impacto que podría tener. Gracias. Iván Freites es secretario de Profesionales y Técnicos de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela. Nosotros se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción, Willy Chacaya, en la producción, Jay Pacheco, los controles, Gregorio González, que tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une.